Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Me encuentro en una sala hermosísima, decorado con cuadros de gran formato, una hermosa lámpara de un lado, del otro lado algunos colgantes y los libros de fondo en una hermosa biblioteca. Nos encontramos en la casa de Rosa Alexia Guerra, que es actualmente la gerente de Libros del Nacional, UN Libros, que es el nuevo nombre que ha adquirido. Danos un saludo a nuestra audiencia, Rosa. Buenas noches. Es un gusto estar conversando para la gente de Maracaibo, porque además en el estado Zulia es un estado que amo muchísimo, en el que he trabajado mucho, en el que siempre he encontrado gente inmensa, creativa, trabajadora, y es maravilloso eso, ¿no? Estar conversando con ustedes. Bueno, Rosa Alexia Guerra ha tenido un desarrollo del mundo del libro, de nuestro mundo del libro, que ha estado pendiente de él desde los años 80, desde que comenzó a estudiar letras en la Universidad Católica Andrés Bello, hasta la actualidad ha estado de la mano con protagonistas del mundo del libro venezolano, ha sido testigo de sección de ediciones importantes, de sucesos editoriales que son trascendentes para nuestra literatura. Pero me gustaría comenzar por el génesis de todo esto. Rosa, cuéntanos cómo te enamoras del libro, cómo comienzas tú a encontrar con el libro en tu infancia, gracias a tus padres, a algún tío, es decir, cómo llegó el libro a tu vida y te dirigió hacia el destino que ahora has seguido con tanto éxito. Yo creo que los libros comienzan en casa. Mi padre era un gran lector, un inmenso lector, que además lo hacía con una gran disciplina. Mi papá leía 2 horas diarias y yo siempre vinculada con ese ejemplo. Mi mamá también leía, pero no con esa disciplina tan rigurosa, probablemente lo que le permitía la vida de casa, ¿no? Pero eran lectores y yo siempre me quedaba atrapada en algunos libros. Mi papá era muy exigente a nivel de estudios, mucho. Y entonces yo siempre quería como escaparme por otro libro. Recuerdo, por ejemplo, un libro que se llamaba Las aventuras de Rocambole. Ese libro me marcó. Fascinada con ese ladrón que robaba para darle a los pobres. Una historia típica del siglo XVIII. Y mi papá me prohibía leerlo porque tenía que estudiar. O sea, que leer era siempre un gusto, era disfrutar, o sea, el estudio era otra cosa. Bueno, tanto fue así que un día el señor me escribió un libro y nunca supe cómo terminaba. Eso fue peor, pues siempre me quedé probablemente buscando en otro libro, que era lo que había pasado con Rocambole. Luego, en bachillerato, el encuentro con la poesía. Sobre todo, creo que en ese último año de bachillerato, tropezar con Vallejo fue algo que me marcó y me quedé siempre en esos versos, ¿no? Hay golpes como el odio de Dios, como si todo lo vivido se me posara en el alma, yo no sé. Creo que eso me marcó y por supuesto pensaba que yo también quería escribir, que también tenía cosas que decir, y eso fue lo que me llevó al mundo de las letras. Bueno, pero de querer escribir a convertirte en la gerente editorial de la editorial más importante del país, hay una historia gigantesca que contar. ¿Qué pasó con esas aspiraciones de la escritura, con tu deseo de escribir poesía o de cronicar? Cuéntame de eso.
Creo que se quedó más en el espacio de lo íntimo, que cuando uno comienza a producir para dar espacios a la voz de los otros, uno queda como replegado y la energía se pone en eso, ¿no? Te conviertes en una suerte de cajón en el cual los otros dicen, y además esa voz de los otros también habla de ti. Y creo que ese fue el tránsito. También es esa experiencia de medium, ¿no? También de poder darle cuerpo a la gran literatura. Nos sucede a los que hemos tenido la oportunidad de editar un libro. Es decir, ese gusto de decir, bueno, de algún modo soy parte de esto tan importante que está sucediendo en nuestra lengua. Sí. Creo que eso de ser el mediador es una mediación. Y el hecho de crear, de producir, de tener, de llevar ese proceso de escritura a un cuerpo, a un territorio además que después va a ser leído, amado, encontrado por otros. Es un proceso maravilloso y del cual uno se enamora, ¿no? Te enamoras del hacerla. Creo que hay de las pocas sensaciones de la vida que además siempre es nueva, aunque ella editado muchísimos libros y hayas hecho muchos libros, es cada vez que un libro llega. Cada vez que un libro llega, el primer libro que entra a la oficina, que llega y se te pone en las manos y lo hueles, lo tocas, lo abres, esa sensación es siempre la primera vez que estás haciendo. La satisfacción de un editor. Vamos a hacer una brevísima pausa, amigos. 2 minutos para identificar nuestra emisora y volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me encuentro con Rosalexia Guerra. Les repito, ella es la gerente de UN Libros, que hasta hace un poco tiempo era conocido como Libros del Nacional, una de las editoriales de más alto tiraje de nuestro país, con la mejor y más acertada distribución. Los libros que están en todas las vidrieras de nuestro país son los libros que ha ayudado a editar, que ha editado nuestra amiga Rosalexia Guerra. Eso nos hace muy, muy contentos y es un ejemplo a seguir, ¿no? Y ella tiene esos secretos que nosotros los editores pequeños necesitamos para aprender a llevar un negocio tan difícil como el mundo del libro en una sociedad como la venezolana, donde no siempre han sido afortunadas. Hemos tenido grandes y buenas editoriales, pero lamentablemente, bueno, las circunstancias han ido llevándose como la arena del río, ¿no? Se va acumulando y después hay algún tipo de desastre que hace que nuestros proyectos editoriales fracasen. No sucede lo mismo con Libros del Nacional, se mantiene en pie a pesar de la crisis y durante muchos años, y representa el espíritu de una empresa que es un baluarte de nuestra cultura y de la formación espiritual y lectora de Venezuela. Pero habíamos hablado de que la poesía en quinto año te llevó... Me marcó y luego fui a otros autores, en principio muchos latinoamericanos, luego aquí quizás Ramos Sucre, Sánchez Peláez, esa vida poética de los 60, 70. Y bueno, estudié en la Católica, en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Por qué la Universidad Católica y no la UCB? Yo vengo del interior. Yo soy de Puerto Ordaz. Cuando yo tenía 17, 18 años que me vine a estudiar, en Puerto Ordaz no había universidades, porque Puerto Ordaz tiene la misma edad que yo hoy. Era una ciudad muy joven, tenía 17, 18 años de fundada y no había universidad. Entonces yo me vine a estudiar con la preocupación de un padre y una madre muy protectores. Yo había estudiado con los jesuitas mi bachillerato y la idea era seguir en esa formación, y para mi papá y mi mamá la católica
era un coto mucho más protegido, ¿no? Por eso estudié allí. Bueno, cuéntame esa experiencia. Yo sé que allí te encuentras con dos escritores que hacen ustedes un triunvirato allí, una especie de grupo, de grupo de conspiración, Sí. de hacerle guerra a ciertos profesores, de oponerse, de hacerle maldades a algunos compañeros. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa relación con Miguel Marco Trujillano y con Alicia Perdomo? Sí, bueno, Miguel y Alicia y yo estudiamos desde el primer año de letras juntos. Creo que nos descubrimos ahí. Era una época donde era como muy frecuente que muchas niñas estudiaran letras mientras se casaban. Y había desde esas niñas muy jóvenes hasta unas señoras muy mayores que podían tener 60, 65 años. Que se casaron y ahora continuaban la carrera. O hacían la carrera que hubieran querido hacer. Y Alicia, Miguel y yo nos unimos y éramos un triunvirato un poco tremendo, de oposiciones muy frontales. Y además nos divertíamos mucho porque el humor era algo que marcaba permanentemente la relación. Tuvimos grandes maestros. Yo creo que aprendimos más o menos de todos. Para mí fue muy, muy especial una mujer que se llamó Miriam Valdivieso, una mujer que sabía muchísimo de literatura latinoamericana y venezolana. Laura Febres, Ítalo, que era un personaje, el padre Arellano, el padre Tejedor. Tuvimos grandes maestros. A algunos los queríamos mucho, a otros como Arellano, no nos queríamos. Y bueno, creo que Alicia, Miguel y yo es curioso que siempre estuvimos tan cercanos y lo seguimos estando. Sin embargo, cada uno tomó como un vértice distinto en la carrera, ¿no? Miguel hacia la escritura y es el gran poeta que es hoy. Alicia, en su momento, una gran crítico, además muy joven, era muy joven, tenía 20 años y estaba escribiendo en los domingos, crítica literaria muy dura, inspirada en una profesora rumana que tuvimos, y ahora da clases en la Universidad de Nueva York, y bueno, yo más en el tema de edición, de producción, pero sí, fue una juventud gloriosa y divertida. Te gradúas en el año 1987, ya si vemos un poco el panorama de la Venezuela en la que te gradúas, bueno, es una Venezuela que es un caldo de cultivo, ya ha sucedido el Viernes Negro, tenemos un presidente, venimos de dos presidentes que empiezan un proceso de endeudamiento nacional sumamente complicado, que va a terminar en las medidas económicas de Carlos Andrés 2 años después y en los 90 con todos los intentos fallidos de estabilización de país, que terminó en lo que ahora vivimos, que es casi un no país. ¿De qué manera percibías eso? ¿Lo sentiste o no te diste cuenta de esto hasta el 2000, cuando te tocó enfrentar otras circunstancias ya trabajando con el Nacional? Cuéntame, ¿cómo viviste? Yo creo que esos finales de los 80 hasta los 97, 98, la verdad es que no lo percibía como que nos estaba pasando algo que conduciría a esto, que es la desintegración de lo que hemos sido como país. En ese momento yo estaba absolutamente maravillada con la vida y con la literatura. Estaba haciendo una maestría en literatura latinoamericana en la Simón Bolívar, y además estaba de la mano de un hombre que fue un gran maestro para mí en el mundo de la edición, que se llamaba Gonzalo Rodríguez, un español, un gallego, que como muchos españoles y gallegos tuvieron un alto impacto en el libro, en el país y en el mundo de las imprentas. De la mano de él, que era el editor de una gente que yo había leído con mucho cuidado en la universidad, como
como un Adriano González, como un Copolicán Ovalle, como David Aliso, Salvador Garmendia. Gonzalo él era el editor de ellos, era un editor de lo que de alguna manera fue la República del Este, de lo que fue la República del Este, no de alguna manera lo que fue. Y pues yo participaba en ese grupo que eran los maestros, que eran los grandes de la literatura venezolana del momento, y simplemente pues bebía de esa fuente de manera maravillada lo cotidiano. Y además iba como aprendiendo el oficio de hacer libros. Y eso pues no la vida era maravilloso, no me detenía a pensar si nos estaban pasando cosas terribles, porque lo que a mí me estaba pasando desde la experiencia personal era maravilloso, era grande, y había muchísima lectura, muchísima reflexión, mucho proceso creativo, y eso, y además oír como hecho cotidiano a gente de la cual uno aprendía mucho, o sea, una Mari Ferrero desde el mundo de la producción de eventos, de grandes eventos vinculados con el libro y la lectura, la Negra Maggi, que es la esposa de Salvador, que en ese momento estaba también generando las ferias del libro que estaban comenzando en el país, y yo con ellos, participando en proyectos de dotación de libros para niños en todas las escuelas públicas del país, con el ministro Cárdenas y con la profesora Oderman. Es decir, estaban ocurriendo muchas cosas, y de alguna manera yo era partícipe de ellas, era una aprendiz de ellas, pero también una hacedora en ellas. Y eso, pues lo que me podía permitir o sentir era que la vida era maravillosa, era bellísima. También tuviste una experiencia enriquecedora con un grupo de escritores e intelectuales latinoamericanos que buscaban crear herramientas de promoción de lectura para nuestros países latinoamericanos. Sí. Recorriste casi toda América llevando tu experiencia en el mundo de literatura infantil, llevando la experiencia venezolana. Cuéntanos cómo se veía esa Latinoamérica de los 90, Sí. cómo se veía el mundo literario y cómo eso te enriqueció. Sí, yo creo que sí hay un movimiento realmente muy importante y con grandes exponentes en cada país latinoamericano. Es esta propuesta de promoción de lectura en la que participa mucha gente. Participa por Brasil Ana María Machado y Ligia Bucunga, que ambas premio Andersen, que equivale a un Nobel en el mundo de la literatura infantil. Iliana Núñez Ciraldo, que es otro grandísimo, bellísimo de la literatura infantil. Por Argentina, Susana Escovich, María Delia Díaz Roner. Y por Colombia, Irene Vasco, Yolanda Reyes. Y cada país tenía una gente que se vinculaba con un proyecto, y allí tenía una particular impulso, liderazgo, un escritor cubano que se llama Antonio Orlando Rodríguez, y con él Sergio Enricaín, aquí del país Fanuel Díaz Hanan Díaz, que se plantean que la lectura tiene que ver con hacer ciudadanos, con ejercicio de la ciudadanía, y que en la medida en que nosotros tengamos lectores en nuestro país y en todos los países, vamos a tener a una gente formada lo suficientemente para decir sí o no, para decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y hacerlo desde la argumentación, desde el pensamiento, desde el hecho reflexivo, porque la lectura, más allá del placer, implica pensamiento, implica que yo me siento y digo estoy de acuerdo con esto que leo o no. Y si no estoy de acuerdo, puedo generar otro escenario. Y desde esa visión pensábamos, hace un mes celebraba este grupo de gente 30 años trabajando en favor del libro y la lectura. Lo hicieron en Medellín. Creo que esta propuesta fue muy enriquecedora porque también te plantea que independientemente del lugar donde estés en el mundo del libro, estás trabajando por eso. Estás trabajando
en favor de generar gente que participe en lo colectivo de manera crítica y creativa. No es un tema emocional, que probablemente es lo que nos pasa mucho en este momento en el país, ¿no? Que en principio nos negamos a mirar el otro, a aceptar que el otro existe. Y si yo no soy capaz de generar diálogos, no los diálogos de las mesas o las mesitas, no, diálogo con el otro diciendo, mira, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero ¿cómo construimos juntos algo en el cual cada quien esté realizando aportes? Pues va a ser muy difícil salir de esto. Y la lectura es eso. La lectura es la posibilidad de establecer un diálogo con el otro. Y probablemente el libro que yo sueño o que yo leí no es el libro que leyó Luis, ni el que construyó Luis. Y quizás es distinto al del autor, pero los tres confluimos. Los tres confluimos en un hecho que, en definitiva, es la vida, es el proceso creativo y es la posibilidad de estar en el mundo de una manera distinta. El libro es eso, estar en el mundo de una manera distinta. Y si ese libro lo vinculamos con el hecho educativo, con la posibilidad de que cada niño tenga no uno, tenga 3, 7, todos los libros en la mano. ¿Para qué? Para que construya su mundo, su propio mundo, y desde ahí pueda, desde esa diversidad, interactuar con otros y hacer un mundo mejor, porque para eso estamos, para ser felices y hacer un mundo mejor. Eso es el libro. Qué maravilloso escucharte decir todo eso. Me emociona porque ciertamente en eso consiste el compromiso de quienes estamos en el mundo de la lectura. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, amigos. Estamos conversando con Rosalexia Guerra y volvemos en 2 minutos después de identificar nuestra emisora con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estoy en esta sala maravillosa, llena de libros, llena con un espíritu de un niño lindo, se llama, sí, que tiene la alegría de esta casa seguro secuestrada. Por lo menos le roba todas las risas a Rosalexia Guerra, quien hoy nos está dando la oportunidad de entrevistarla. Rosalexia, cuéntanos ahora de tu historia como gerente de Libros del Nacional. Entras en el año 2004 a trabajar con Libros del Nacional. ¿Qué comienzas a hacer y cómo fuiste llegando a este nivel, que es el nivel de ser la gerente, la cara, la representante, la que toma las decisiones trascendentes en Libros del Nacional? Bueno, yo llegué al Nacional no al área de libros. Yo llegué al Nacional al área de nuevos proyectos. Libros existía además con una gerente maravillosa que fue quien lo impulsó desde el principio, que es Blanca Streponi, que en conjunto con Tulio Hernández fue esa idea inicial que tejieron con Miguel Enrique sobre el libro, ¿no? Cuando la gente habla de Miguel Enrique piensa en el director del periódico, en el que el luchador por la libertad de expresión, piensa en un hombre que ha cometido errores o no los ha cometido, pero no piensa en libros. Y fíjense, Miguel era el editor de los libros del Ateneo de Caracas, porque la gran pasión secreta de Miguel son los libros. Y eso es una cosa que descubrirla en este andar en el Nacional fue para mí de gran impacto, porque para mí también era el señor dueño del periódico o era el matemático. Al final le descubrí que no, que la caída era esta, eran los libros. Bueno, pero con ese padre y con esa madre... Era inevitable, aunque él trató que no, se hizo matemático, pero no, al final son los libros. Yo entré para crear un proyecto educativo en el Nacional, vinculado con formación de maestros. Y generamos un sello editorial que se llamaba Brújula,
y producíamos libros para maestros, una revista para maestros con materiales para niños y proyectos en regiones vinculados con educación, con nuestro nacional en el aula y otras cosas, siempre vinculado a la lectura y a la escritura, la promoción de lectura y escritura. Estuve unos cuantos años allí y luego en el área de libros entró alguien que venía del Banco del Libro de Caré, alguien con un gran talento que es María Cristina Serrano, y estuvo poco tiempo. Cuando María Cristina se va, pues dentro de ese perfil de gente dentro de la organización que conociera de libros, la que estaba era yo, y ellos decidieron fundir los dos sellos, y pasó Brújula a la gerencia de libros, y con ella pasé yo, y asumiendo la gerencia general de la unidad. Han sido como 10 años tengo en esta unidad, acompañada de gente talentosísima, jóvenes que realmente hicieron aportes bien importantes, como un Diego Arroyo, como Samuel González, otros no tan jóvenes como Julio Bolívar, que me han acompañado en este tránsito en el mundo como editores ellos de la organización. Y en ese momento conté con dos grandes apoyos, el de Miguel Enrique y el de Simón Alberto Consalvi, con quien tuve la suerte de ser vecinos en el pasillo. Y bueno, si hay un hombre que ha hecho libros, que hizo libros, hizo cultura en este país, fue Consalvi. Entonces, un fundador del libro como instrumento democrático. Así es, porque Simón Alberto es el fundador de Monte Ávila. Simón Alberto participó en el grupo de Ayacucho. Y bueno, como éramos vecinos, Simón Alberto a las 11 de la mañana nos llegaba a la oficina todos los días y nos preguntaba, ¿esto lo cerraron o no? Porque claro, libros al lado del diario era un negocio muy pequeño. Cuando hablas de las cifras de venta del periódico, donde llegó un momento donde se vendían 350.000 periódicos al día, pues que tú vendieras 20.000 libros al mes, pues no era, entonces nos bromeaba. Y teníamos esas tertulias de las 11 con Simón Alberto, que eran realmente muy, muy importantes. Con Simón Alberto hicimos la colección biográfica venezolana, con el Bancaribe. 120 títulos. Sí, 152 llevamos ahorita, porque después del número 150, donde habíamos tomado con Bancaribe la decisión de hacer un descanso en la colección, ahí murió Simón Alberto. Y uno de los criterios para estar en esa colección es que la persona hubiera fallecido. Entonces, el 151 es Simón Alberto, un poco una biografía bellísima que escribió Diego Arroyo, donde le rendimos homenaje a él como maestro. A nivel de la literatura, hicimos en estos años, me dices, ¿qué libros? Bueno, una colección en la que trabajamos mucho y queremos mucho, que es una colección que la llamamos la colección Platino de literatura dentro de nuestro sello editorial Otero, que es el de la literatura de los grandes. Libros del Nacional son varios sellos editoriales, y para nosotros la Otero es la literatura grande, y allí editamos los cuentos de Rómulo Gallegos, los cuentos de Adriano González León, y editamos uno de José Balsa. Eso creo que es de las cosas que más he disfrutado. También una pequeña colección de literatura para jóvenes. Y a nivel comercial hay una colección que también me ha dado grandes satisfacciones, que es
que es Paladar, que es la colección de gastronomía del periódico. Unas colecciones donde de repente con una serie de libros podríamos vender 340.000 ejemplares en una semana. Bueno, son 10 años de trabajo con Libros del Nacional. Cuéntame de los números, es decir, ¿se mantienen números negros Libros del Nacional? Es sin duda la editorial de mayor tiraje del país, es la que tiene mejor distribución, es la que tiene libros agotados todo Sí, anualmente. queremos Cuéntanos. hacer más. Mira, pues como nosotros somos el Nacional, libros, periódicos, revistas, lo que seamos, somos el Nacional. Miguel Otero Silva decía que el Nacional es el país y que todo lo que ocurra en el país se reflejará dentro de la organización, y eso es así. Obviamente hemos vivido tiempos muy difíciles. Pasamos de hacer 8 libros mensuales, 8 títulos mensuales, a hacer 8 anuales el año pasado. Eso es una contracción muy importante y además muy dolorosa. Sin embargo, no estamos en números rojos ni en negros, nunca lo hemos estado. Nunca hemos estado, siempre hemos estado en números azules, aún hoy. Creo que somos una editorial aceptada por el país, que muchas de las cosas que hacemos pues le son valiosas a la gente. Y seguimos subsistiendo, haciendo muchos menos libros de los que hacíamos antes, trabajando con lo que tenemos y resistiendo, porque yo creo que eso es el común no solo de la gente hoy, sino de las organizaciones. Entre 2018 y 2019, ¿sientes que en 2019 hay un remonte? ¿Piensas que en el 2020 va a aumentar de nuevo la producción de libros? Creo que no solo como el Nacional, creo que el país ha tenido un declive editorial realmente pasmoso. O sea, cuando uno piensa que los grandes grupos editoriales que estuvieron radicados aquí, que el país fue un número muy, muy valioso, muy importante. O sea, cuando uno mira que el gerente para América Latina de Random House, Mondadori, salió de este país. Cuando uno mira hoy que la gerente para América Latina salió de este país, de Planeta, estás mirando en términos del negocio que han sido negocios realmente muy fructíferos y que quizás apartan un poco esa idea de que la gente aquí no compraba libros, ¿no? Sí comprabas tanto como para que el trabajo de una gente fuera reconocido para manejar en otros países. Sin embargo, todos esos grupos, Alfaguara, Random, Planeta, se han ido del país. Y es dolorosísimo, porque con esto no estamos diciendo es que producimos nosotros, no. Estamos diciendo que las nuevas creaciones, que las nuevas investigaciones, que las nuevas ideas, que las reflexiones en torno a asuntos nuevos, viejos, no están llegando al país. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que no existen esos grupos a nivel nacional. A nivel nacional, ciertamente, el Nacional ha logrado estar aquí y permanecer, mantenerse. No quiero caer en una falsa esperanza ni en un optimismo desmedido. Creo que la actividad se sigue haciendo en el trabajo sostenido, diario, que eso es lo que estamos haciendo. En términos del mundo editorial, hay cosas realmente muy significativas en el país en este momento. Quizás no se producen esa cantidad de tirajes tan altos como se producían antes, pero se están produciendo grandes títulos, aunque sean pequeñas cantidades, y es realmente muy significativo lo que
significa la producción de libros de poesía en estos tiempos, estos últimos años. Cuando uno mira los últimos 5, 3 años, la mayor cantidad de libros que se producen son poesía. Y es quizás que en estos tiempos tan difíciles la gente está tratando de volver a contactar con lo más profundo del ser humano, con reconciliarse con uno mismo y con encontrarse con nosotros. Y yo creo que eso también es esperanza. Bueno, el Libro del Nacional tiene entonces esa antorcha encendida. Y esperamos que no desista. Vamos a identificar la emisora. Son brevísimos, 2 minutos, donde vamos a escuchar las campañas maravillosas que el equipo de producción de Fe y Alegría hace para nosotros. Y volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Ya este es nuestro último segmento. Hemos tenido una noche maravillosa en compañía de Rosa Alexia Guerra, gerente de Libros El Nacional, de UN Libros, una serie de sellos editoriales maravillosos. En Puerto de Libros, en nuestra librería, hay todavía algunos ejemplares de la consignación que nos hiciera Libros del Nacional hace años, cuando comenzamos. Ahí están estos libros que comentaba Rosa, donde están los cuentos completos de Adriano, donde está uno del maestro Balsa, y otros libros de la serie de comida, ¿no? de gastronomía, que con gusto siempre los exhibimos en nuestra librería. Esperamos también que Rosa pronto nos visite en Maracaibo de nuevo. Ese sol. Sí, por favor. Me hace mucha falta el Zulia, me hace mucha falta. Bueno, Rosa Alexia, háblanos un poco de tu experiencia como editora. ¿Qué consejos o qué crees tú que hace falta para triunfar en esta, o resistir, triunfar o resistir con éxito en este mundo editorial de Venezuela? Que si alguien te pidiera un decálogo o por lo menos 2, 3 consejos para tener una editorial que se mantenga en números azules, para iniciar un proyecto editorial, porque hay muchos jóvenes que no quieren irse del país y que quieren continuar y emprender proyectos, y una editorial no es descabellado emprenderlo. ¿Qué consejos les darías? Bueno, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar se aparta un poco de las letras y del amor que nos une, que es la literatura. Hay que mirar los números. Sobre todo para quienes estudiamos letras o tenemos pasión por los libros, por la lectura, es muy difícil entender esto, entender que el libro es inmensidad de cosas, y cuando pensamos en ello decimos no, es el placer, es el gusto, es el aprendizaje, es el crecer, sí, y dentro de todo eso están los números. Una editorial no se sostiene con un libro, ni se sostiene nada más con un grupo de libros que lleven la misma línea. Un catálogo editorial tiene que tener lo que los expertos en negocios llaman el título lechero y otros títulos, que es lo que te permite sostener. ¿Qué digo cuando digo el título lechero? Es el que se vende, es el libro que se vende. Sin un libro que se venda, que sea del interés de la gente, probablemente no para lectores propiamente o la gran literatura como a uno le gustaría. A veces un libro de gastronomía puede venderse muchísimo. Ese libro de gastronomía va a ser posible que existan otros libros cuya venta va a ser más lenta. Cuando uno piensa en el negocio del libro, uno hace la inversión en el primer momento. Es como quien construye un edificio. Para poder vender un apartamento hay que haber construido
haberle pagado a todos los obreros, electricistas, etcétera, haber amoblado un apartamento e iniciar la venta. Con el libro es igual. Uno tiene que uno tiene que haber pagado la imprenta, pagarle al diseñador, tener el objeto listo. Es importante decir que los únicos que no han cobrado ni medio en el momento en que se presenta un libro son el editor y el autor. Eso es así. Y entonces comienzan 9 largos meses para comenzar a recuperar esa inversión. Y eso 9 meses es mucho en un negocio. Entonces es necesario tener un catálogo variado donde un libro apoye a otro para seguir permaneciendo. Porque el mundo del libro es así como la vida. Necesitas siempre que otro te apoye e ir construyendo con otros. Me gustan, puedo sacar algunas cosas, es decir, tener una meta de retorno de 9 meses. Antes uno decía 9 meses como el tiempo máximo de retorno. Sin embargo, en este tiempo, yo diría que ese segmento de tiempo hay que recortarlo porque el tema inflacionario es muy alto. Ok. Y después, poder pensar en hacer una línea editorial variada, es decir, hacer una editorial exclusivamente de poesía, quizás no funcione en este país en este momento, sino buscar. Bueno, a algunos les funciona. Quizás tienes que comenzar a medir tirajes pequeños, etcétera. Pero sí es importante que tengas, si vas a tener un catálogo de libros de poesía, hay que identificar cuál es el poeta que vende. Correcto. Y desde ese poeta hay que publicarle a ese poeta. Él va a ayudar a que los otros poetas, a los otros libros, salgan a la luz y crezcan. Ahora, ya para finalizar, ya nos quedan apenas un par de minutos. Dinos, Rosa Alexia, ¿cómo ves el futuro editorial del país? ¿Cómo ves el país en general, quizá desde tu perspectiva como editora, que es tu profesión? ¿Y qué crees tú que podría ser el cambio sustantivo? No inmediato, porque ya nosotros sabemos que las cosas inmediatas no funcionan. Pero ¿cuál crees tú que debería ser el cambio sustantivo que cada uno de nosotros debería dar para que el país en el transcurso del tiempo siga un mejor rumbo y vaya saliendo de esta penumbra en la que nos encontramos? Trabajo. Yo creo que hay que trabajar todos los días con disciplina. Yo recibo por lo menos 2 personas a la semana que llegan con un manuscrito, que llegan con el sueño de mira, yo quiero hacer este libro. Y eso me da esperanza pensar que hay cientos, miles de venezolanos creando, miles de venezolanos escribiendo, esperando el momento de que esa obra sea publicada. ¿Cuál es nuestro compromiso? Resistir, trabajar día a día. Yo pienso creo que sí, que va a haber un cambio, que en algún momento vamos a lograr cambiar y habrá entonces que reorganizarse, que reorganizarse como organizaciones, como instituciones, como personas con objetivos muy claros. Yo creo que en definitiva hay que trabajar para que existan mejores ciudadanos en nuestro país, para que dentro de esa ciudadanía el libro y la lectura tengan un valor primordial desde el disfrute, desde el gusto, desde esto que hago porque estoy pensando, porque estoy creando, y creo que es hacia allá que hay que ir. Y eso implica trabajo, mucho trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, por haber compartido con nosotros. Y a ustedes, amigos que nos escuchan todos los días, solo les queda por hacer una cosita, que es prestar atención a los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo.
de servicios editoriales radicada en Maracaibo, la única que presta servicios de impresión bajo demanda en nuestra ciudad. Gana dinero vendiendo tu libro en su plataforma virtual. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores podrán leerte a la vuelta de un clic y obtendrás regalías. Por ello, su eslogan dice: escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como @sultana.